Y ahora sí le damos oficialmente la bienvenida a Arica López, nuestra doctora nutricionista que siempre ya nos acompaña aquí en Todo Bien. Así que, Arica, bienvenida. Te damos una bienvenida grande, un fuerte aplauso y con este tema que está bien bonito, de verdad, y lamentablemente que padecen muchísimas personas, el intestino irritable. Sí, es un tema muy recurrente en consulta y que muchas veces las personas llegan ya a la consulta un poquito desesperadas, buscando así como, vengo ya, si usted es la última opción, necesito sentirme bien, necesito recuperar calidad de vida, que es lo que más pierden estas personas que padecen este trastorno. ¿Qué es ese trastorno? ¿Qué es el intestino irritable? El intestino irritable es un trastorno funcional. Se caracteriza por tres cosas: dolor, ¿verdad?, abdominal, cambios en el patrón defecatorio, generalmente puede andar entre estreñimiento y diarrea, pero hay 4 tipos, ahorita los vamos a ver, entonces no necesariamente es que hay exactamente alguno de estos 2 cambios. Y además también distensión, que esa es una de las características que más afecta a las personas, que más les resta calidad de vida y que más tratan de solucionar, ¿verdad? Porque es muy incómodo. A veces esta distensión se presenta desde las primeras horas del día, es decir, la gente se levanta ya con una pancita de 9 meses, ¿verdad? Más o menos, para que te des una idea. Sí. O si no, ya ocurre conforme transcurre el día, es decir, pueden desayunar muy bien, pero a partir del almuerzo ya comienzan a sentir malestares. Y te decía que hay 4 tipos. Hay un tipo estreñimiento, hay intestino irritable tipo diarrea, tipo mixto, que yo le llamo el vaivén de emociones, ¿verdad? Porque puede transitar entre diarrea y estreñimiento, unos días con uno, otros días con otra. Y hay uno que se llama inespecífico, ¿verdad? De tipo inespecífico. Inespecífico. Sí, que no necesariamente presenta cambios en el patrón defecatorio. Es decir, una persona va al baño bien. Normal, pero tiene distensión y tiene dolor abdominal recurrente, ¿verdad? Entonces, cuando ya vemos estos pacientes que están presentando esto y no es nada orgánico, porque ya lo orgánico se ha descartado, pasa a ser un trastorno funcional, ¿verdad?, del intestino. O sea, quiere decir que no necesariamente hay que tener todos los síntomas para tener el intestino irritable, o necesitan estar juntos, ¿sí?, para... Sí, generalmente se presentan los 3. Y además con una recurrencia importante durante la semana, ¿verdad? Prácticamente que estas personas pueden también un poco confundir a veces estos síntomas con otros trastornos o otras patologías digestivas, porque yo siempre le explico a los pacientes que en trastornos y patologías digestivas, lastimosamente, los síntomas se comparten. Entonces, a veces tienden a confundirse. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, haciendo una buena clínica, una buena entrevista en la consulta para poder identificar si estamos frente a un trastorno, ¿verdad?, funcional, o ya es algo más orgánico. Poderle ayudar al paciente a determinar, ¿verdad?, si hay por ahí alguna otra condición que no podemos dejar de lado, algún otro síntoma de alarma, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes que a veces llegan a la consulta y dicen que es que también han defecado sangre. Bueno, ahí ya no, ¿verdad? Eso ya es un síntoma de alarma que ya va por otro lado. Entonces, conforme ellos nos van contando algunas cosas, vamos descartando, vamos orientando al paciente y vamos dándole las pautas y las estrategias a seguir para que retome su vida normal. Ahí generalmente en los pacientes tienden a confundirse entre distensión e hinchazón. La hinchazón, ¿cuál es la diferencia? Sí, generalmente la hinchazón es una sensación, o sea, yo me siento, ¿verdad?, que estoy inflamado, pero si te ves frente a un espejo, no estás inflamado. Cuando hay distensión, te ves frente al espejo y hay una pancita prominente, es más, no te puedes abrochar el pantalón, estás incómodo, sentís que la ropa no te queda, que te aprieta, la misma ropa que te pusiste en la mañana, ya en la tarde ya no te queda. Ahí ya estamos hablando de distensión abdominal. Y no necesariamente fue porque comió muchísimo, que digo, es que vengo de comer mucho y precisamente tengo el estómago muy lleno, no necesariamente esto. No, porque, a ver, yo le explico a los pacientes que hay que saber diferenciar lo que es normal de lo que ya viene a ser un problema que te está generando complicaciones. Entonces,
Comer, evidentemente, va a hacer que nuestro estómago se distienda porque es un musculito, ¿verdad? Entonces es como una bolsita que le vas echando cositas y se va haciendo grande. Pero eso es pasajero y además no te molesta si no comiste en exceso, porque también obviamente comer en exceso te puede generar, por ejemplo, dispepsia, ¿verdad? Que es un trastorno más a nivel de nuestro estómago. Es como, yo le explico a los pacientes siempre en sencillo, y es como que el estómago se paraliza, es como cuando nos da indigestión, ¿verdad? Pero cuando hay distensión, el malestar es mucho más allá porque esa distensión viene por exceso de gas. Entonces, estos alimentos, que generalmente son carbohidratos muy chiquititos que se sobrefermentan en el intestino, generan un exceso de gas y ese gas es el que nos hace esa pancita y eso es a veces muy doloroso para el paciente, ¿verdad? Entonces, ese gas suele alojarse en las partes superiores, ahí comienza como a punzar o si no se va hacia atrás, ¿verdad? Hacia la espalda. Entonces, a veces incluso tiende a confundirse con otras cosas. Y es muy típico, ¿verdad? Que los pacientes también, principalmente mujeres, que son las que más padecen, también se les agrava mucho esto cerca o durante el periodo menstrual, ¿verdad? ¿Qué lo detona? ¿Ya venimos con esto en predisposición en nuestro organismo? ¿O hay cosas o alimentos que lo tienden a activar? Esa es una súper pregunta, porque los pacientes siempre piensan que el trastorno funcional es detonado por el alimento, o sea, que el alimento es el que me está causando esto. No, yo siempre les explico que el alimento nada más es un gatillero de los síntomas. El alimento no es quien causa la situación. Quien está causando eso es mi incapacidad de poder digerir adecuadamente esas fibras, esos carbohidratos, y entonces ahí es donde yo tiendo a tener esta sintomatología, que tiene mucha relación, por ejemplo, también con los episodios de estrés. No sé si recordás antes que se hablaba mucho de la famosa colitis nerviosa. Bueno, la famosa colitis nerviosa en realidad es síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Que yo siempre también les explico mucho. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacían un examen de matemáticas entonces toda la pancita? Que todo se va al estómago. Eso decía, no, y es que es cierto, ¿verdad? ¿Tenés alguna, no sé, alguna cita muy importante de trabajo, lo que sea, un examen? Y ya sentimos esas maripositas en el estómago, ¿verdad? Incluso algunas personas tienden a aflojarse del estómago, ¿verdad? Sí, les da diarrea, andan incómodos, se distienden, si comes algo te cae mal, ¿verdad? Entonces eso de que todo se va al estómago tiene algo de cierto. Sí, claro que sí, tiene mucho de cierto. Y hay varias causas que podrían, digamos, desencadenar en una persona un trastorno funcional, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de la genética, tiene muchísimo que ver, ¿verdad? También estamos hablando de disbiosis intestinal muy frecuentemente, que es este desequilibrio que hay en la microbiota intestinal. La microbiota, recordemos que es una red de microorganismos que tenemos. Tenemos muchos microorganismos, lo más conocido actualmente son bacterias, pero tenemos ahí una red importante que suele desequilibrarse, suele sufrir cambios, ¿verdad? También tenemos por ahí algo que se llama hipersensibilidad visceral. Esto se da porque hay muchos procesos inflamatorios y lleva obviamente a desarrollar algunos trastornos funcionales, y también hay una desregularización del eje intestino, microbiota y cerebro, que eso tiene mucha relación con el tema del estrés. Entonces, estas son como las principales causas que van a ser más propenso a una persona. Pero por ahí hay algunas otras cosas importantes a considerar, y es que el intestino irritable generalmente puede concomitar o convivir con otro trastorno que se llama SIBO, que cada vez lo escuchamos más. El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano. Hay varios tipos, de hecho hay otro que se llama SIFO, que es crecimiento de hongos, ¿verdad? Pero el más conocido es este, que es de bacterias, que es el SIBO. El SIBO es una condición que podría predisponer también a síndrome de intestino irritable, y una misma persona que tiene síndrome de intestino irritable también puede tener SIBO. Entonces, en estos casos, la distensión abdominal es más prominente. O es brutal. O sea, la persona... Y dolorosa. Y muy dolorosa, sí, porque hay una poca sensibilidad al dolor. O sea, la gente, yo les explico,
con otra palabra, pero no la voy a usar aquí. Yo les digo, usted anda un gasecito, sí, ¿verdad? En el estómago, y si usted no tiene un trastorno funcional como síndrome de intestino irritable, capaz para usted ese gasecito que anda ahí significa nada. Ajá. Pero si yo tengo un trastorno como el síndrome de intestino irritable y yo ando un gasecito, eso duele como puñaladas. Se vuelve incómodo. Se vuelve súper incómodo, ¿verdad? Y es porque hay esta situación. Como un clavito ahí metidito en el estómago que anda molestando. Exacto, sí. De hecho, hay mucha gente que me dice, es que a mí hasta el agua me inflama. Y es cierto. ¿Ah, sí? Sí, hay también una incapacidad de tolerar incluso líquidos, precisamente porque cualquier cosita que tiende a ampliar, digamos, ese contenido gástrico y me tiende a ampliar también la pancita, genera un poquito de complicaciones, ¿verdad? Por esta hipersensibilidad visceral que tenemos. Entonces, sí es cierto que si alguien ahí de los que nos están escuchando siente que hasta el agua le cae mal, pues sí, en estos casos sí. Y hay muchas cosas, por ejemplo, también que suelen pasar como, hace poco, de hecho, tuve este caso con una paciente. Ella estaba trabajando conmigo por otra razón, pero viajaron a un país y que comen de la calle, ¿verdad? Entonces comieron ahí unas cositas. Que eso pasa mucho, ¿verdad? Sí. Más que todo, bueno, he escuchado muchas de estas versiones, por ejemplo, en México, ¿verdad? Bueno, sí. Hay países que ya tienen otro comportamiento de alimentación como India y demás, que hay que tener cuidado extra. Sí. Pero, por ejemplo, en México, que las comidas son tal vez un poco más condimentadas de lo que solemos comer aquí, muchas personas termina afectándoles. Por ejemplo, a mi mamá le afectó cuando fuimos a México, a ella le afectó de la alimentación de allá, ¿verdad? Precisamente por no estar acostumbrada. Pero eso pasa mucho, Arica. Sí, pasa mucho. Bueno, ahí muy posiblemente ya tenemos algunas situaciones digestivas que tal vez aquí hemos normalizado, pero afuera se hacen más evidentes, ¿verdad? Porque comes cosas que tal vez no estás, como decís, acostumbrado a incorporar, como mucho condimento, algunos picantes, chile, exactamente, ¿verdad? Muchas comidas grasosas también que generalmente no comemos, hacemos un desorden también de los tiempos de alimentación. Claro. Entonces, bueno, hay cosas que tal vez se reflejan un poco más. Pero en estos casos, esta paciente de hecho fue a México que viajó y comió algo de la calle y se contaminó. Es decir, el alimento venía mal manipulado, que eso suele pasar mucho afuera. Claro. Porque afuera no tienen los mismos, digamos, como rutinas cuidados, de limpieza. Sí. ¿Verdad? No tienen los de mismos... salud, la misma manipulación de alimentos. Exacto. La manipulación de alimentos no es como acá. Sí. Entonces, bueno, ella viene con esta enfermedad de transmisión alimentaria, ¿verdad? Un bichito, ya venía con ella. Y esta infección gastrointestinal desata un SIBO. ¿Verdad? Que es este sobrecrecimiento bacteriano y claro, ahorita ya estamos trabajando, ¿verdad? Hemos venido trabajando para poder solucionar y volver a restablecer ese equilibrio, porque si podemos, digamos, hablar ahorita de algunos objetivos del tratamiento nutricional, uno es que la persona disminuya sus síntomas, ¿verdad? Que vuelva a tener, como te decía, calidad de vida, o al menos reducir esos síntomas de forma importante. Después también volver a generar un equilibrio de la microbiota intestinal y restablecer también la integridad de la pared intestinal, que eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, claro, todo esto al final lo hacemos porque necesitamos que este paciente nos mejore la digestión, ¿verdad? Que es sumamente importante, porque al final la digestión es la clave de todo. Claro. Es más, a veces hay pacientes que llegan a la consulta por otra razón y cuando nos damos cuenta en la historia necesitamos primero solucionar la digestión. Con premio. Se van con premios, sí, con sorpresas, porque tenían que primero solucionar algo de la digestión, porque la microbiota cumple muchas funciones en nuestro organismo, pero una de las principales de estas funciones es la regulación del gasto calórico. Es decir, en muchas personas que tienen problemas con la pérdida de peso corporal es porque a nivel digestivo hay algo que todavía no hemos solucionado y eso es importante de trabajarlo. Ahora, ¿a partir de qué edad podría presentarse este trastorno? ¿Se puede presentar en niños o a partir de alguna edad? Ahora mencionaste, por ejemplo, que es más que todo en mujeres, pero ¿cuáles son las edades y
¿cuál es el comportamiento en general? Esa es una pregunta muy importante porque generalmente es un trastorno que se ve más en mujeres y mujeres jóvenes o adulto joven. Porque es la etapa de la vida en la cual estamos más expuestos a situaciones de estrés, ¿verdad? Entonces tiene una gran relación en esta etapa el desarrollo de estas condiciones. Es poco frecuente en otras, digamos, en otros rangos de edad. Más es en el adulto joven. Los hombres no es que no lo tengan, pero yo siempre les digo a las pacientes, y ya nosotros por naturaleza somos, ¿verdad?, estresadas. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y de feria, ¿verdad?, tenemos aquí una estadística que dice que somos más propensas a todo eso. En cambio, los hombres son un poco más chill, más relajados. Sí. Y eso se refleja ahí en el intestino. Se refleja, claro que sí, en el estomaguito también, y en la mayoría de condiciones y enfermedades las mujeres siempre vamos ahí liderando. Ok. Ahora, por ejemplo, digamos que tengo algunos síntomas, estos que mencionaste. Digamos que tengo el estómago distendido, me pasó un día, pero solo ese día me pasó, no volvió a pasar más. Después, no sé, como al tiempo, año y resto, me volvió a pasar, pero es así muy esporádico. Sí. ¿Debo preocuparme por eso o esto pasa constantemente, muy seguido? Sí, cuando hay un trastorno como el síndrome de intestino irritable, durante la semana hay más de 3 episodios. ¿Verdad? Ya sabemos que es un rango para ya eso saber debería alertarnos. Sí. Cuando es de forma esporádica, ¿verdad? Yo siempre les digo que hagan un registro y que anoten alimentos sospechosos y situaciones que puedan generar un común denominador. Porque tal vez vos crees que fue una cosa aislada, pero ya cuando lo pones en papel y comenzás a ser consciente, entonces ahí te das cuenta, no, pucha, esto ya no es tan aislado. Echamos cassette para atrás y empezamos a decir, ok, ¿qué comí? ¿Qué comí? Y como que hacemos un repaso del día en la alimentación comimos. A ver qué pudo haber afectado. Exacto. Y también qué comunes denominador. Sí, claro, es que en las 2 ocasiones en esta semana es que estaba en el trabajo. Me estresé o tuve una preocupación, un colerón, ¿verdad? Claro. Y entonces, claro, ahí viene relacionado. O comí X alimento y entonces ahí yo comienzo a ver que hay una relación de los síntomas también con algunos alimentos que estoy consumiendo, ¿verdad? Que siempre es importante volver a resaltar, el alimento no es el culpable, el alimento solo es el gatillero, ¿verdad? Es la forma en que se está procesando en ese momento. Exacto, sí. Por ejemplo, uno de los alimentos más clásicos en este digamos, trastorno, son las leguminosas, ¿verdad? El pan también. Sí. Pero las leguminosas, digamos, frijoles, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los frijoles? Es un alimento que lastimosamente en Costa Rica hemos dejado de consumir. Yo soy fiel defensora de las leguminosas, más pues de nuestros productores, ¿verdad? Sí. Y siempre estoy estimulando el que los pacientes consuman este tipo de alimentos. Garbanzos, claro. ¿Cómo es que se llama? Lentejas, frijoles, todos los que tienen como cascarita. Sí, que si bien es cierto, si yo tengo el trastorno y yo no sé, si yo tengo síndrome de intestino irritable, lo sospecho, pero no he querido enterarme, ¿verdad? Sí. Entonces, claro que es un alimento gatillero en este tipo de condiciones. Pero también es cierto que hay una preocupación exagerada a la hora de consumir estos alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que si yo casi no los consumo y resulta que hoy yo comí gallo pinto en la mañana y en la tarde me hice una ensalada con garbanzos y yo me siento muy mal y entonces ya los satanizo y digo, es que no, las leguminosas me caen terribles, las saco de mi alimentación y después por allá en 15 días vuelvo a consumirlos y me vuelve a generar, entonces digo, no, es que este alimento a mí me cae malísimo. Claro. Lo que pasa no es eso. Casi que se autodiagnostica. Claro, lo que pasa es que no es que el alimento sí me está cayendo mal, pero por una razón. Y la razón es que yo he desentrenado a mis bacterias para consumir ese tipo de fibras. Entonces, cuando yo los vuelvo a incorporar de forma así aleatoria, claro, y abrupta, y tal vez en una cantidad que me genera algún gatillero de los síntomas, entonces ahí es donde se van a presentar los inconvenientes, ¿verdad? Y hasta posiblemente después de diferentes variaciones en la alimentación, para no decir dietas, que ha tenido,
tal vez erradicó completamente algún tipo de alimentos y vuelve, eso puede ser que le afecte. O sea, lo acabas de describir perfecto. Los pacientes han pasado ya porque, claro, ellos sienten, es que hay algo que me cae mal que no he logrado identificar. Creo que los frijoles, porque todo el mundo habla que los frijoles caen mal o que el brócoli cae mal, ¿verdad? Entonces, quitan y obviamente tienen, no sé, a veces llegan a la consulta hasta con 6 años sin consumir estos alimentos. Entonces, por supuesto que el problema se encicla. Hay una situación que yo trabajo con muchos gastroenterólogos en conjunto, pero hay algo en lo que a veces discrepamos. Ajá. Y es que generalmente el gastro, no todos, pero algunos en consulta, por querer ayudar al paciente, esa es mi forma de verlo, ¿verdad? Eso espero que sea así, que es para ayudar al paciente, le entregan una lista de alimentos de lo que sí y lo que no. Ajá. Ese paciente que nunca ha recibido una asesoría nutricional se va para su casa con esa lista y resulta entonces que tiene 6 años con esa lista y dice, es que a mí el doctor me dijo que yo no podía volver a comer esto nunca más. Y yo les digo, es que ese es el error más grande que pudieron haber hecho. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un protocolo de alimentación que solamente se hace una vez, que ya vamos a hablar de eso. Solamente se hace una vez en la vida y yo tengo que volver a tener la capacidad de poder digerir todo. Yo no puedo pasar toda mi vida sin esos alimentos porque esas fibras son necesarias para que tu organismo vuelva a funcionar bien, claro. Tu sistema digestivo vuelva a funcionar bien. Entonces, claro, estas personas que mencionas, ¿verdad? Que hacen esto, quitaron por miedo, también obviamente tienen miedo de sentirse mal, lo que hacen es enciclarse en el problema y nunca encuentran una solución hasta que no hacen el protocolo debidamente y ya pueden entonces entender cuáles alimentos son los que realmente caen mal y en qué cantidad. Porque siempre les explico que cuando hacemos este protocolo, al final del protocolo, el secreto está en 2 palabras, frecuencia y cantidad. Okay. Vos como paciente tenés que aprender con qué frecuencia puedes incorporar esos alimentos y en qué cantidades no te van a generar daño. Y eso solamente lo podemos hacer en consulta y es un trabajo despacito y con buena letra, ¿verdad? No podemos correr tampoco en eso. Ahora, este trastorno, una vez que me lo diagnostican, ¿se puede controlar nada más o se puede erradicar? Excelente también. Se puede aprender a vivir y convivir con él, ¿verdad? Porque es un trastorno frecuente y recurrente. Entonces, si yo vuelvo otra vez a mis malos hábitos de alimentación, a no hacer actividad física, a dormir mal, porque incluso dormir mal desencadenas los síntomas, ¿verdad? El trastorno se va a presentar otra vez, ¿sí? Y entonces yo voy a tener esa microbiota ahí hecha un pleito de perros que los pacientes. Y claro, también entonces el trastorno se vuelve a manifestar. No se erradican, no. Lo que sí es... Hay que aprender a vivir con él. Hay que aprender. Y los pacientes aprenden. Y ellos son, cuando comprenden, hacen todo el paso a paso que hay que hacer. Ellos son súper buenos sabiendo lo que tienen y lo que no tienen que hacer y cuándo se van a sentir bien. Claro, yo les doy también herramientas para aquellos momentos. Por ejemplo, van a tener una fiesta y entonces, pues sí, van a estar, ¿verdad? Esas cositas que queremos comer y que tal vez nos vamos a pasar de la cantidad. Entonces yo les enseño qué hacer en esos casos para que los síntomas ya no sean tan permanentes como antes. Además también ya con solo que vos sepas lo que tenés, ya estás un poco más relajado, ¿verdad? Porque dices, bueno, yo ya sé que me cayó mal, antes estabas a ciegas, ¿verdad? Entonces a ciegas y obviamente te asustas, sentís que puede ser algo peor de lo que es y entonces eso agrava, pero ya una vez que sabes, tenés dominio de la situación, sos el líder de tu condición y la verdad es que la vida transcurre normal. Buenísimo, buenísimo. Y eso que decís es importantísimo, el saber, el conocernos, porque ya nos permite regularnos también, lo que también decías, las cantidades. Tal vez hay un dip ahí riquísimo, ¿verdad? Pero está hecho a base de, no sé, de frijoles o de cebolla y que tal vez que nos pueda afectar. Ya sabemos qué tipo de alimentos, si se nos va la mano, podría afectarnos. Exacto. Es importante conocernos. Dice, buenas noches, tengo síndrome de colon irritable y mi médico solo la pastilla Bromur, dice, me recomendó, pero siento que ya
me hice adicto a esta pastilla. ¿Qué me recomienda la doctora? Dice, para quitarla. Sí, bueno, lo principal es ver si ya ha acudido a una consulta nutricional. Bromur, ¿esta pastilla ayuda a controlar? Bueno, eso generalmente lo dan en el Seguro Social, ¿verdad? No sé si es ahí donde se la han dado a él, pero es lo que generalmente dan. Y es más un tema para controlar un poquito acidez, ¿verdad? Un poquito ahí como de reflujo también que le da a estos pacientes, que también suele a veces aparecer, ¿verdad? Como lo que te decía ahora, los síntomas concomitan, ¿verdad? O se confunden y se traslapan, y entonces también tengo gastritis y también tengo síndrome de intestino irritable. Entonces, lo primero es consultar, porque cuando nosotros tenemos una condición de este tipo, la primera línea de abordaje es la nutrición. Porque sin un plan de alimentación que nos haga volver a recuperar esa buena digestión, va a estar muy complicado que yo pueda salir con una pastilla. Los medicamentos son parte, pero son parte, digamos, integral. Es como que usted tenga un arbolito y una de las ramitas es el medicamento, pero generalmente se mandan además antiespasmódicos, o sea, lo que te va a ayudar un poquito como a bajar los espasmos, bajar los gases, ¿verdad? Eso es lo que más se suele enviar como ayuda, y eso sí, ahí entra de apoyo el médico, el gastroenterólogo, que nos ayuda un poco a mandar esos medicamentos. Ahora, fuera de micrófonos, comentabas acerca de una confusión que podría darse con respecto al síndrome de colon irritable o intestino irritable con la sensibilidad al gluten no celíaca. Suelen confundirse bastante porque los síntomas, principalmente la distensión, es uno de los síntomas como más se presenta en ambos escenarios, tiende a confundirse. ¿Por qué se tiende a confundir? Bueno, es más, hay ya evidencia, hay bastantes estudios al respecto que indican que en el caso del trigo, el trigo tiene 3, digamos, componentes. Está el gluten, que es la proteína de este cereal. Tenemos los fructanos, que son los carbohidratos, que en este caso eso es lo que sería, en el caso de intestino irritable, lo que me está generando, digamos, el malestar, los síntomas, ¿verdad? Y también tiene una estructurita que se llama ATIS, que es un inhibidor de la amilasa. La amilasa es como una tijerita, se llaman enzimas, ¿verdad? Digestivas, pero es una tijerita que corta a los carbohidratos. Entonces, el trigo tiene estos 3 componentes. Cuando nosotros tenemos síndrome de intestino irritable, se quita el trigo no por el gluten, sino más por el tema de los fructanos. Pero en el otro lado se quita el trigo también por el gluten. Entonces la gente obviamente tiende un poco a confundir a veces estas dos condiciones, que incluso también pueden convivir. O sea, una persona puede tener síndrome de intestino irritable y sensibilidad al gluten no celíaca, ¿verdad? O sea, sí pueden estar. Que la sensibilidad no es enfermedad celíaca, porque eso es otro escenario, pero sí es una de las entidades que se va a generar con el consumo de trigo o de gluten, ¿verdad? En este caso. Que aquí es importante mencionar también lo que siempre hemos dicho. Ante cualquier situación que tengamos, es importante consultar con algún especialista, algún profesional en el tema, para que nos guíe, ¿verdad? Porque muchas personas podrían tener síntomas y simplemente se meten a internet, cosa que está malísimo, a buscar qué significa esto. Entonces les salen posiblemente síntomas que estén ligados a lo que está sucediendo, pero no tenga eso. Entonces ya salen diciendo, bueno, soy celíaco o tengo intestino irritable, y puede ser que no. Sí, incluso hasta listas de alimentos, ¿verdad? Y dietas, haga esto y haga aquello y quita aquí, quita allá. Y entonces, claro, el paciente llega con una complicación digestiva importante, porque lo que ya mencionamos antes, estos alimentos son muy ricos en fibras que son importantes. Entonces no podemos quitarlos de por vida y así como a mí se me ocurrió, porque evidentemente lo que voy a hacer es nada más complicarme más el escenario, ¿verdad? Entonces, en estos casos, eso que mencionabas de la consulta es vital, porque no podemos comenzar a disparar para todos lados, porque ese disparar para todos lados lo único que va a hacer es frustrar al paciente. El paciente se siente realmente perdido en ese mar de información y en ese mar de síntomas que no se acaban, y que al final entonces pues dice, es que me siento bien por un tiempo y luego otra vez vuelvo a exactamente lo mismo y a veces hasta peor. Entonces, para de una vez por todas solucionar su tema digestivo, tiene que acudir a consultar. Y ahí es importante mencionarte, que lo estábamos también conversando ahora,
En nutrición, gracias a Dios, ¿verdad? Ya cada vez también más nos logramos especializar. Claro. Entonces ya hay nutricionistas que son especialistas en deporte, nutricionistas pediátricas, nutricionistas especialistas en temas hormonales y nutricionistas en temas digestivos, como en mi caso, que yo estoy especializada en gastroenterología. Entonces eso te ayuda también a saber que yo voy a estar 100% preparada para poderte ayudar y orientar. Que siempre les digo, cuando me preguntan, ¿qué hago? ¿Voy primero al gastro o voy primero donde usted? Entonces yo le digo, bueno, aquí yo te puedo orientar, puedo ayudarte a que no vayas a gastar plata a veces en procedimientos y en exámenes que no van a tener sentido si ya aquí encontramos que el posible diagnóstico, porque yo no puedo diagnosticar, pero sí te puedo orientar. Claro. Y yo puedo ayudarle al médico, ¿verdad? Con algo de información ya también más exacta al paciente, porque a veces en las consultas médicas no se tiene el tiempo para explorar adecuadamente toda la realidad del paciente. Entonces yo le ayudo al médico a mandarle ahí, ¿verdad? Un resumen de quién es el paciente y por qué está ahí y por qué se lo estoy mandando, y eso facilita muchísimo el camino para los pacientes. Claro, por supuesto. Por aquí consulta a Gustavo Santamaría y dice, ¿es necesario consumir probióticos de rutina? Eso es una excelente pregunta. A ver, los probióticos se han popularizado mucho. También yo siento que se está haciendo un abuso del uso de este tipo de herramientas que son muy buenas, pero en ese caso a veces también incluso discrepo con algunos colegas gastroenterólogos, porque, a ver, cuando yo tengo un pleito de perros en mi intestino, y yo doy está vuelto loco. Y yo doy en ese momento probióticos, puedo tener dos escenarios. O afecto más, o sea, tengo más síntomas, que es lo que suele suceder, tengo más síntomas, o alivio, ¿verdad? Porque claro que sí, el paciente siente ahí un cambio, una mejoría. Pero el momento en el cual hay que incluir los probióticos es también importantísimo. Entonces, hay un determinado momento en donde yo ya analizo que el paciente ya me va avanzando y que ya es momento de incorporarlos. Y también saber cuál, porque probióticos hay muchísimos. ¿Y cómo se consiguen? ¿Por medio de pastillas, cápsulas o...? Sí, vienen en comprimidos algunos, otros son polvos, pero cada probiótico tiene su evidencia científica de en qué situación yo lo puedo utilizar. Es decir, la cepa bacteriana, ¿verdad? El bichito. Hay obviamente momentos en los cuales es importante incluirlos, pero además también el tipo de probiótico que yo voy a utilizar para esa condición. O sea, no son generales. No son generales. Todo el mundo. No. Y las cepas, digamos, no todas las cepas funcionan para lo mismo. Entonces, para poder realmente también hacer una inversión, porque obviamente los probióticos tienen su costo, ¿verdad? Para poder hacer una inversión que me vaya a ayudar, es importante también ahí la guía. Y lastimosamente hoy hay probióticos de venta libre, incluso a veces hasta en macrobióticas, ¿verdad? Y estos muchas veces no tienen un respaldo detrás para la condición, y no es que me vayan a caer mal, pero también hay escenarios en los cuales realmente no hay una evidencia que diga que va a beneficiarnos. Entonces también hay que saber en qué momento y cuáles probióticos utilizar. Entonces, para el caso de Gustavo, no es necesario, no es realmente necesario consumir en este momento yo le diría, mejor primero consulte, revise su situación y veamos a ver si realmente es candidato. ¿Qué le recomiendan? Exactamente, a ver si realmente es candidato, porque claro, depende de los síntomas. Por ejemplo, un paciente que tiene síndrome de intestino irritable tipo diarrea, vamos a utilizar un tipo de probióticos que tal vez incluso no vamos a utilizar cuando es estreñimiento. Claro. ¿Verdad? También cuando hay síndrome de intestino irritable, ya en el país hay muy buenas marcas también de probióticos que nos ayudan específicamente en esta condición, que son una mezcla de cepas que ya tienen también evidencia que te van a ayudar. Entonces, también lo que te decía, vas a irte a la macrobiótica a comprar uno que al rato ni siquiera trae las cepas que realmente te van a ayudar, y a veces te incluso puede afectar más bien. Podrían en algunos escenarios, ¿verdad? Generar algunos otros síntomas. No nos va a hacer un daño, pero tal vez un poquito más de síntomas sí. Entonces voy a decir, los probióticos no sirven, ¿verdad? Y no, sí son grandes herramientas, pero en el momento justo. Ok. Arika, se nos fue el tiempo. Vamos. ¿Cómo? Este tema está buenísimo para hacer una segunda y esa tercera parte, así que voy a hablar con Viquita para que... Sí, bueno, a mí es que me apasiona, entonces
se pasa la hora rapidísimo. Y a la gente también, y hay muchas personas que consultan precisamente acerca de este trastorno. Sí. Arika, ¿cómo te pueden localizar? Bueno, pueden pedir consulta con Valeria, que es mi asistente, al 6042. Ay, vamos a ver si ese es el teléfono. Usted sabe que yo... qué mala ahora publicista. El personal. ¿Te imaginas? Sonando todo el día el teléfono. Ay, no. Es 6042-0526. 6042-0526. Sí, ahí los estamos recibiendo con muchísimo gusto y bueno, esperando poder ayudarles a la mayor cantidad de personas a tener una buena digestión. Buenísimo, y como ya lo decíamos, es importante consultar con los especialistas, las personas que saben precisamente, y es nuestra salud, ¿verdad? No hay que dejar nuestra salud en manos de cualquiera o simplemente una búsqueda de internet. Eso es súper importante, no en manos de Google. Sí, no. Google es bueno para hacer búsquedas generales, pero no para preguntarle exactamente qué es lo que está sucediendo con nuestra salud. Exacto. Arika, muchas gracias. A ustedes, de verdad, un placer. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.